La abuela revela el secreto devastador. El padre pasa por alto a su nieta frágil y su hija. En una tarde gris donde las sombras de los árboles se alargaban en cada rincón del pequeño pueblo, Clara sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La puerta chirrió suavemente, y ahí estaba doña Emilia, su madre, con una expresión que prometía tormenta. Clara había aprendido a leer los rostros, y sabiendo lo que traía esa mirada, frunció el ceño, mientras Valeria, su hija de 14 años, observaba desde el pasillo con un aire de inquietud. «Necesito contarte algo», dijo Emilia, y su voz sonaba como el eco de una campana lejana. Cada palabra que brotaba de sus labios parecía pesada, como si llevase consigo años de secretos y un pasado del que jamás había hablado. La tarde se volvió aún más sombría y el viento susurraba entre las ramas, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de ser revelado. Los recuerdos estaban escondidos tras cada foto en las paredes de la casa. Esa era su vida, sus sueños rotos y risas apagadas. «Jorge no te ha abandonado por desamor», empezó Emilia, y el corazón de Clara dio un vuelco. «Hay algo que nunca te conté, algo que lo marcó para siempre». Las manos de Clara se crisparon. Un nudo se formó en su garganta, mientras su mente vagaba entre el dolor y la confusión. Su ex esposo era un hombre que había construido un mundo nuevo, mientras ella luchaba en el presente, criando a una hija que lidiaba con su propia fragilidad emocional. Fue un accidente trágico que lo dejó destrozado, continuó Emilia, la historia que no había escuchado desde la infancia, y al mismo tiempo el vacío de su propio hogar empezó a llenarse de sombras. Pero ¿cómo era posible que una verdad tan grande hubiera estado oculta durante tanto tiempo? Valeria, que había asistido en silencio a la conversación, sintió que su mundo temblaba. La decepción hacia Jorge, su padre, se apuntalaba en su corazón, pero aquel nuevo enfoque hacía que su rabia se disipara, dejando paso a la angustia. Con suavidad, Valeria se acercó y encontró un viejo diario escondido entre las cosas de su abuela. El cuaderno estaba dañado, pero prometía respuestas, revelaciones que podían transformar todo lo que creían saber sobre su familia. La presión en el aire era palpable, como si el destino mismo decidiera jugar con sus emociones. ¿Qué oscuridad escondía el diario? ¿Acaso ese papel antiguo podría ofrecerles una luz en medio del caos? Clara respiró hondo. La revelación de Emilia había abierto una herida que amenazaba con volverse incontrolable. Valeria, con una mirada entre la esperanza y el temor, sostuvo el diario, mientras afuera el cielo se tornaba cada vez más oscuro. Clara miró a su madre, a su hija, y la pregunta se instaló en su corazón. ¿Debía seguir adelante con esta verdad o dejar que los secretos continuaran siendo sombras sobre sus vidas? Una decisión estaba por llegar, una que cambiaría todo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Pensamientos,
buscando entender el eco de la revelación de Emilia. La presión en la habitación aumentaba, como si el ambiente también contuviera su aliento. —¿Y qué pasó después? —preguntó Valeria, la voz temblorosa. Eso nunca lo supe —respondió Emilia, con una mueca de dolor. Tu padre cambió, dejó de ser el hombre que era. Todo quedó en silencio, ni siquiera le mencioné. Pero hay más. Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Aún así, la curiosidad se abría paso por entre su dolor. Un segundo más y el tiempo parecía detenerse. Fue entonces que el sonido de un cristal rompiéndose hizo eco en la casa. Un estallido que desintegró la tensión. Las tres se quedaron heladas, tensas como cuerdas listas para romperse. —¿Qué fue eso? —murmuró Valeria, los ojos agrandándose de terror. —Voy a ver —dijo Clara, y antes de que alguien pudiera detenerla, caminó hacia la cocina, donde la luz temblaba débilmente. Al abrir la puerta, sus ojos se toparon con el desastre. La ventana se había hecho añicos, los fragmentos de vidrio brillaban en el suelo, y justo ahí, en medio de los escombros, había un papel enrollado. Sin pensarlo, Clara se agachó a recogerlo, notando que el viento frío se colaba entre la abertura. Cuando el papel se desenrolló, su corazón se detuvo. Era una fotografía. Jorge, su exmarido, sonriendo junto a otra mujer, y una pequeña niña que solanzaba a sus brazos. ¿Qué es esto? Balbuceó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas de la pareja entraban en conflicto con la agonía de su recuerdo. Valeria la alcanzó justo en ese instante. Sus ojos, ahora llenos de confusión y rencor, se aferraron a la imagen. ¿Quién es ella? ¿Y esa niña? La pregunta flotó en el aire, corta, directa, punzante. No sé. Clara balbuceó, sintiendo un nudo más denso en su garganta. No puede ser. No puede ser. Sus pensamientos se fragmentaron, cada uno desgarrando su comprensión de la verdad. En un instante, todo había girado. Emilia apareció tras ellas, las manos crispadas y los ojos muy abiertos. —¿Nos ocultaste esto? —acusó Valeria, la indignación burbujeando en su interior. Las lágrimas resentidas brotaban de sus ojos. La revelación era como un volcán en erupción, llevando consigo todo lo que creían cierto. —Por favor, escuchen. Emilia intentó calmar el caos. Lo que vi, lo que sé, no es tan simple, pero en medio de la confrontación, un sonido más fue surgiendo del exterior. Algo pesado, golpeándose contra la puerta de entrada. Clara, calmente desbordada por la confusión y la ira, decidió abrir, sintiendo como un frío extraño le calaba los huesos. Al abrir la puerta, se encontró con un paquete. Era un sobre negro, sin dirección ni remitente, pero con un nombre familiar: Clara. El corazón de Clara palpitó como en tambor. Sus manos brillaban de sudor. Mientras rompía el sello, al abrirlo, una sola hoja de papel se deslizaba hacia ella, y sobre el blanco puro unas palabras estaban escritas a mano. La verdad duele, pero el silencio es peor. Regresaré para que lo sepas todo. Con el latido del miedo retumbando en su pecho, Clara sintió que el mundo se estremecía. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Qué verdad aguardaba en las sombras? La angustia se fusionaba con una extraña sensación de que todo lo que creían, estaba a punto de cambiar de nuevo. Clara respiró hondo,
sintiendo el aire helado llenar sus pulmones, mientras la sombra del secreto caía sobre ellas. Valeria, con el diario en sus manos, se sumió en sus pensamientos, buscando entender el eco de la revelación de Emilia. La presión en la habitación aumentaba, como si el ambiente también contuviera su aliento. —¿Y qué pasó después? —preguntó Valeria, la voz temblorosa. Eso nunca lo supe —respondió Emilia con una mueca de dolor. Tu padre cambió, dejó de ser el hombre que era. Todo quedó en silencio. Ni siquiera lo mencioné. Pero hay más. Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Aún así, la curiosidad se abría paso por entre su dolor. Un segundo más, y el tiempo parecía detenerse. Fue entonces que el sonido de un cristal rompiéndose hizo eco en la casa. Un estallido que desintegró la tensión. Las tres se quedaron heladas, tensas como cuerdas listas para romperse. —¿Qué fue eso? —murmuró Valeria, los ojos agrandándose de terror. —Voy a ver —dijo Clara. Y, antes de que alguien pudiera detenerla, caminó hacia la cocina, donde la luz temblaba débilmente. Al abrir la puerta, sus ojos se toparon con el desastre. La ventana se había hecho añicos. Los fragmentos de vidrio brillaban en el suelo. Y justo ahí, en medio de los escombros, había un papel enrollado. Sin pensarlo, Clara se agachó a recogerlo, notando que el viento frío se colaba entre la abertura. Cuando el papel se desenrolló, su corazón se detuvo. Era una fotografía. Jorge, su exmarido, sonriendo junto a otra mujer y una pequeña niña que se lanzaba a sus brazos. ¿Qué es esto? Balbuceó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas de la pareja entraban en conflicto con la agonía de su recuerdo. Valeria la alcanzó justo en ese instante. Sus ojos, ahora llenos de confusión y rencor, se aferraron a la imagen. ¿Quién es ella? ¿Y esa niña? La pregunta flotó en el aire, corta, directa, punzante. No sé, Clara balbuceó, sintiendo un nudo más denso en su garganta. No puede ser, no puede ser. Sus pensamientos se fragmentaron, cada uno desgarrando su comprensión de la verdad. Las lágrimas resentidas brotaban de sus ojos. Por favor, escuchen. Emilia intentó calmar el caos. Lo que vi, lo que sé no es tan simple. Pero en medio de la confrontación, un sonido más fue surgiendo del exterior. Algo pesado, golpeándose contra la puerta de entrada. Clara, totalmente desbordada por la confusión y la ira, decidió abrir, sintiendo como un frío extraño le calaba los huesos. Al abrir la puerta, se encontró con un paquete. Era un sobre negro, sin dirección ni remitente, pero con un nombre familiar: Clara. El corazón de Clara palpitó como un tambor. Sus manos brillaban de sudor mientras rompía el sello. La verdad duele, pero el silencio es peor. Regresaré para que lo sepas todo. Con el latido del miedo retumbando en su pecho, Clara sintió que el mundo se estremecía. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Qué verdad aguardaba en las sombras? De repente comenzó a sonar el teléfono. Clara lo miró con recelo. Era un número desconocido. Lo cogió temblando. —¿Hola? —preguntó, la voz temblorosa. Clara. La voz al otro lado era familiar, suave, pero había algo oscuro en ella. —Soy Jorge. Necesitamos hablar. Un frío intenso recorrió la espalda de Clara. —¿Qué quieres? —chispó. La incredulidad abrumaba sus palabras. Lo que sucedió.
Lo que me pasó no es lo que es. Pero antes de que Clara pudiera responder, un estallido violento resonó. Algo golpeó la casa y los vidrios de las ventanas temblaron. —¡Mamá, abuela! —gritó Valeria, su rostro pálido como la luna. El caos estalló. Una figura oscura apareció en la entrada. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ella no estaba preparada para eso. No de nuevo. —Es hora de que sepas la verdad sobre tu padre —resonó una voz desde el umbral, profunda, llena de secretos. Y en un instante, el pasado, el presente, todo se volvió un torbellino de angustia y miedo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué nueva revelación traía esa figura? Una sombra más se cernía sobre ellas, y Clara no podía evitar temer lo que vendría. La figura oscura se recortaba contra la luz tenue del atardecer, y Clara sintió como su corazón se disparaba. Clara, la voz era conocida pero distorsionada por el miedo. Era la voz de Jorge, su ex esposo, pero algo en su tono sonaba diferente. Necesitamos hablar. ¿Por qué estás aquí después de todos estos años? Clara retrocedió un paso, mientras el aire se crispaba a su alrededor. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Valeria se agarró del brazo de su madre. Sus ojos desorbitados reflejaban la confusión. No es seguro, empezó a decir Jorge. Puede ser, exclamó. No puedo enfrentarlo de nuevo. ¿Qué significa eso, mamá? La voz de Valeria era un hilo de desesperación. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas, y ella necesitaba armarlas antes de que se perdieran para siempre. No podemos quedarnos aquí. Es peligroso, insistió Jorge. Su expresión se mezclaba entre la urgencia y el terror. Él está cerca. ¿Quién está cerca? Clara apenas podía mantenerse en pie. La verdad parecía desbordarse como un torrente arrasador. Tenía que saber más, pero el miedo la mantenía Debía. Las palabras caían como tranquilizantes y venenos a la vez. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estás diciendo? Clara, necesito que me escuches. Hay algo que no sabes sobre ese día. Algo que yo escondí, continuó Jorge. Valeria apretó fuertemente el brazo de su madre, el terror pintado en su rostro. ¿Quién eres? Clara apenas pudo articular. El miedo se apoderó de su garganta, como si un escalofrío helado le hubiese atravesado el cuerpo. Uno que sabe mucho más de lo que pensabas, respondió el hombre, dando un paso adelante. Las sombras ocultaban su forma. Te estoy buscando, Clara, porque necesito que conozcas la verdad. Dímelo ya. ¿Qué sabes? Exigió ella, sus manos temblando. El nudo en su garganta peligroso. Todo se remonta a aquel día. El accidente no era solo un accidente. Había un motivo, y tú fuiste la razón, declaró, haciendo que el aire se volviera espeso. Las piezas del rompecabezas giraban, y la historia que pensaban tener clara comenzó a desmoronarse. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver con esto? La incredulidad brotó en su voz, y las palabras parecían un eco lejano. Clara sintió que su mundo se transformaba. Las sombras del pasado habían sido más profundas de lo que imaginaban. Porque tu padre no es quien pensabas, y hay una conexión que une a todos nosotros. Terminó la figura, sonriendo de una manera que hacía que un escalofrío recorriera su espalda. Clara sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Las revelaciones sacudían su mente como un huracán, llevándose todo a su paso. ¿Qué podía significar eso? ¿Quién era realmente su padre? Y sobre todo, ¿qué era lo que estaba a punto de descubrir? La verdad parecía al alcance de su mano, pero el miedo y la confusión eran gruesos como la niebla.
Se dio cuenta de que estaban ante algo mucho más grande de lo que nunca habían imaginado. Se preguntó si estaban listos para seguir adelante. «¿Qué buscas aquí?», demandó Clara, los ojos fijos en el extraño. «Te ayudaré a encontrar respuestas, pero primero debes creerme», respondió el hombre, su mirada intensa penetrando más allá de las palabras. Y así, con el misterio flotando en el aire y la desconfianza marcando el camino, Clara supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿era el cambio algo bueno? ¿O era solo el principio de otro ciclo de dolor y pérdidas? La figura oscura se recortaba contra la luz tenue del atardecer, y Clara sintió cómo su corazón se disparaba. ¿Clara? La Clara. Voz era conocida, pero distorsionada por el miedo. La voz de Jorge, su ex esposo. Pero algo en su tono sonaba diferente. «Necesitamos hablar». «¿Por qué estás aquí, después de todos estos años?». Clara retrocedió un paso, el aire crispado alrededor de ella. Valeria se agarró del brazo de su madre. Sus ojos desorbitados reflejaban la confusión. «No es seguro», empezó a decir Jorge con voz grave, pero en ese momento un estruendo sacudió la casa. Clara miró hacia atrás, buscando respuestas en la mirada de Emilia, que estaba rígida y con los ojos muy abiertos. «No, no puede ser», exclamó. «No puedo enfrentarlo de nuevo». «¿Qué significa eso, mamá?». La voz de Valeria era un hilo de desesperación. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas y necesitaban armarlas antes de que se perdieran para siempre. «No podemos quedarnos aquí. Es peligroso», insistió Jorge, su expresión una mezcla de urgencia y terror. «Él está cerca». «¿Quién está cerca?». Clara apenas podía mantenerse en pie. La verdad parecía desbordarse como un torrente arrasador. Tenía que saber más, pero el miedo la mantenía anclada. Jorge respiró hondo, y el silencio que llenó la habitación era casi ensordecedor. «El hombre que te hizo daño, Clara. Aquel accidente, él no fue el responsable. Me interpuse en algo que no debía». Las palabras caían como tranquilizantes y venenos a la vez. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?». «Clara, necesito que me escuches. Hay algo que no sabes sobre ese día. Algo que yo escondí», continuó Jorge. Su mirada cernía en el suelo, como si la culpa lo agobiara. Pero antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, el cristal roto de la ventana brilló como 1000 estrellas caídas. La figura oscura que estaba en la entrada avanzó. Su rostro era una sombra, y de pronto Clara pudo distinguir detalles. Era un hombre, con una cicatriz prominente en la cara y una mirada que helaba la sangre. «Tú no debiste hacer eso», gritó el extraño, y el eco de su voz resonó en la habitación. Valeria apretó fuertemente el brazo de su madre, el terror pintado en su rostro. «¿Quién eres?». Clara apenas pudo articular. El miedo se apoderó de su garganta, como si un escalofrío helado le hubiese... «¿En lo que pensabas?», respondió el hombre, dando un paso adelante. Las sombras ocultaban su forma. «Te estoy buscando, Clara, porque necesito que conozcas la verdad. Dímelo ya». «¿Qué sabes?», exigió ella, las manos temblando, el nudo en su garganta peligroso. «Todo se remonta a aquel día, el accidente. No era solo un accidente. Había un motivo, y tú fuiste la razón», declaró, haciendo que el aire se volviera espeso. Las piezas del rompecabezas giraban, y la historia que pensaban tener clara comenzó a desmoronarse. «¿Yo? ¿Qué tengo que ver con esto?». La incredulidad brotó en su voz, y las palabras parecían un eco lejano. Clara sintió que su mundo se transformaba. Las sombras del pasado habían sido más profundas de lo que imaginaban.
porque tu padre no es quien pensabas. Y hay una conexión que une a todos nosotros. Terminó la figura, sonriendo de una manera que hacía que un escalofrío recorriera su espalda. Clara sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Las revelaciones sacudían su mente como un huracán, llevándose todo a su paso. Entonces el extraño sacó un pequeño objeto de su abrigo. Era un medallón adornado con un emblema familiar que Clara reconoció al instante. Tu padre lo dejó en el lugar del accidente, y aunque pensó que era su secreto, en realidad es el tuyo también. Te pertenece a ti, dijo, mientras los ojos de Clara se ampliaban en incredulidad. El corazón le latía a 1000 por hora. No puede ser, murmuró, casi sin aliento. Las imágenes de él pasado le golpeaban como olas, recuerdos borrosos que ahora resplandecían con claridad aterradora. Pero hay más. La verdad sobre tu madre, lo que ella hizo, es más terrible de lo que imaginas, afirmó el extraño, y una risa amarga escapó de sus labios. Clara, a veces el mal no viene de donde lo esperamos, y tu madre es la clave. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto, Valeria gritó, aferrándose aún más a Clara, su voz llena de pánico. Este no es el momento para discutirlo. Solo quiero que sepas que el peligro está más cerca de lo que creen, y si no te vas ahora mismo, es probable que sufra un destino mucho más oscuro, concluyó el hombre, mirándola con una intensidad que la atrapaba y la consumía. El mundo se detuvo por un instante. Clara sentía que todo iba demasiado rápido. La verdad que había estado escondida tanto tiempo empezaba a salir a la luz, y las sombras se hacían más opresivas. Entonces un grito desgarrador resonó del exterior. Clara giró en dirección al sonido, y cuando miró hacia atrás, el hombre ya no estaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria angustiada. Clara, con el corazón latiendo desbocado, solo pudo mirar a su madre, que tenía el rostro pálido como la luna. La niebla de confusión se cernía sobre ellas. Nada será igual. Sus secretos amenazaba con aplastarlas, y Clara supo que sin importar lo que hicieran, nada volvería a ser igual. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, y el miedo envolvía la habitación. Las revelaciones recientes dejaban un rastro de confusión y dolor. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. Valeria, aún con el brazo aferrado a su madre como un salvavidas, observaba al extraño con un miedo palpable. Clara, escúchame, repitió Jorge, intentando calmar la tormenta. No podemos quedarnos aquí. Él quiere hacerte daño. ¿Quién quiere hacernos daño?, exigió Clara, la desesperación hundiéndose en su pecho. El hombre en la puerta sonreía, y era una sonrisa que no prometía nada bueno. Un amigo de tu padre, respondió Jorge, su rostro demacrado. Él está furioso por lo que sucedió. Y tú eres la clave de todo. El pánico comenzó a cosquillear detrás de la mente de Clara. Las palabras de Jorge sonaban como un eco lejano en su cabeza, pero no era ninguna respuesta. No entiendo, balbuceó, preguntándose qué más había que descubrir. De repente, el sonido de un golpe pesado en la puerta las hizo estremecer. «¡Mamá!», gritó Valeria, con la voz llena de terror. El hombre avanzó un paso más hacia ellas. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro. «Él, Montero, eres. Es Montero, eres. Y tú eres la clave de todo». Fue un momento, un instante, antes de que todo se volviera un torbellino. El hombre sacó algo de su abrigo. Era una pistola,
El impacto fue inmediato. El tiempo pareció detenerse. ¡Al suelo!, gritó Jorge, empujando a Clara y Valeria hacia el suelo, justo en el momento en que se oyó un disparo. El silencio era ensordecedor, seguido por un eco tembloroso. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. El pánico se había apoderado de ella. ¡Mamá!, Valeria chilló, temblando, sus ojos abiertos como platos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Clara no sabía si llorar o gritar. El tiempo se estiró y los sonidos se convirtieron en ecos. «¡No se acerquen!», el desconocido avanzó, su voz llena de rabia. Clara sintió una oleada de urgencia. Su mente girando como un torbellino. Entonces, en medio del caos, la figura del extraño se tambaleó. Un segundo disparo resonó, y con una explosión de horror, el hombre cayó al suelo. Un golpe de adrenalina la llevó a levantarse. «Jorge, ¿qué has hecho?», gritó, su voz desgarrada. «¿Era él o nosotros?», respondió Jorge, temblando. «Nunca pensé que llegaría a esto. Tenía que protegerlas». La realidad de su mensaje comenzó a calar hondo, y Clara retrocedió. El miedo la envolvía. Del lado exterior, un grito desgarrador rompió el silencio. Clara corrió hacia la puerta, sintiendo que su corazón se salía del pecho. La crujiente estado desaparecido durante años. «Clara, por favor, ayúdame», gritó, su voz entrecortada y llena de angustia. «¡Andrés!». Su rostro se iluminó con esperanza y miedo al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí? Llama a la policía». «No es seguro. Ellos vienen por todos nosotros», dijo él, desesperado. «No hay tiempo». Clara sintió que su mundo se derrumbaba una vez más. En ese instante, todo lo que creía saber parecía ser una ilusión. La conexión de su padre, los secretos. Su vida entera, todo se complicaba más. «¿Por qué, Andrés? ¿Por qué estás envuelto en esto?». Él miró a su madre, luego a Jorge. La tensión llenó la habitación. Clara sentía que algo oscuro se acercaba lentamente. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. «Nunca entendiste sobre nuestra familia. El peligro nunca fue el pasado. El peligro eres tú», deslizó su hermano, y esas palabras resonaron en su mente. Todo lo que había creído saber giraba como un torbellino en su corazón. «¿Qué significa eso? ¿De qué hablas?». Andrés dio un paso al frente, con ojos sombríos. «¿Por qué eres el centro de todo este caos? Solo tú puedes detenerlo». Estas palabras resonaron con un peso que Clara no podía ignorar. La noche se cerraba sobre ellas. Con cada palabra, el misterio se volvía más íntimo y peligroso, mientras ella le preguntaba a su hermano qué está pasando realmente. Pero el aire, denso de secretos, la dejaba sin respuesta. Clara sintió un torbellino en su estómago. Las palabras de su hermano Andrés retumbaban en su cabeza como un eco de advertencia. «Eres el centro de todo este caos». No podía creerlo. ¿Cómo iba a ser posible? Su mente estaba en un frenesí, y el ambiente a su alrededor apretaba su pecho como un abrazo insoportable. «¿Qué quieres decir, Andrés? Habla ya», exigió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Andrés vaciló por un momento, sus ojos llenos de ansiedad. «Hay cosas que no entendemos, cosas que nos han mantenido en la oscuridad. Esto no es solo sobre el accidente de papá. Hay algo más grande en juego. Tu vida nunca ha sido lo que crees». «¡Basta ya!», gritó Clara, mientras la desesperación comenzaba a controlar la conversación. «No puedo lidiar con más secretos. No puedo.
Simplemente no puedo. Y justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, el sonido de un golpe resonó desde el suelo. Clara giró la cabeza y en un momento sombrío vio al extraño levantarse. Con una mirada determinada, se dirigió hacia ellas, pero los ojos de Clara se mantuvieron fijos en su hermano. —¿Qué más has escondido? —le preguntó, la voz temblando de furia y miedo. Andrés respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un peso que llevaba en el alma. Porque lo que realmente sucedió ese día no fue un accidente. Jorge no fue el culpable. —¿Qué? No puedo creerlo —Clara exclamó. —Él estaba manejando. Él nos dejó por una nueva vida. Clara, por favor, escúchame. Hay algo que no sabes. Después del accidente, papá hizo un trato. Algo que implicaba personas a las que no debió meterse. Y tú, por alguna razón, eres parte de eso —dijo Andrés, cada palabra brotando de su boca contra su voluntad. El lamento de las se apoderó de Clara. Su sentido de realidad se quebró, y en ese momento el sonido de las sirenas llenó el aire. El eco de lo que estaba ocurriendo afuera se coló en la habitación. —¡Viene la policía! —gritó Valeria, su voz llenando el espacio, mezclando miedo con la urgencia del momento. —No podemos quedarnos aquí. Clara sabía que tenían que salir. El aire se hizo pesado. La presión del miedo invadió cada rincón de su ser mientras miraba a su madre. —Emilia, hay que irnos. Y mientras el caos se desataba, el extraño, aún en el suelo, comenzó a reírse. —No, no, no. No pueden escapar así de fácil. La verdad nunca encontrará el camino sin la sangre adecuada. Su advertencia era un grito en la niebla, y el frío en el ambiente dejó a todos sin aliento. —¿Qué significa eso? —gritó Clara, sintiendo el pánico crecer en su corazón. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y luego con los de Jorge, quien se encontraba a la expectativa de lo que venía. —El trato que hizo tu padre. ¿De qué estás hablando? Su mente giraba tratando de encontrar sentido. Valeria se aferró a su madre, y Jorge se acercó, intentando actuar como un escudo. Pero el miedo lo envolvía todo. Con cada palabra extraño, Clara sentía que la oscuridad se cerraba más y más. Hay algo que nunca quisieron que supieras. Tu sangre, Clara, te conecta con el destino del que escapabas. Papá no es solo tu padre, es un hombre marcado, y tú eres la clave de su legado. Dando un grito de horror, Clara retrocedió. Esto no puede ser cierto. Todo esto no puede estar pasando. No, no puede ser así. Entonces, de repente, el extraño se detuvo. Su rostro se transformó, y con eso un cambio impresionante se llevó a cabo en el ambiente. El pánico que se había cultivado pronto se tornó en incertidumbre. Las sirenas sonaban más cerca, y la figura se disolvió en la oscuridad. Un fuerte golpe resonó en la puerta, y los ojos de todos se fijaron ahí. Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Era su legado realmente un juego de peligro mortal? Con un nudo en el pecho, contempló el caos que se avecinaba. ¿Sería el precio de todo la verdad que estaban buscando? Afuera crecía. El caos estaba a punto de desatarse. —¡Vamos, hay que irnos ya! —exclamó, girándose hacia la puerta. Pero en ese instante el extraño se levantó. —¡No pueden irse! —gritó, y su rostro se iluminó con una furia incontrolable. Clara retrocedió. El sudor helado empapaba sus manos,
y Valeria se apretó aún más a su lado. —¿Qué más tienes que decirnos? —le preguntó Clara, el tono lleno de desafío. Pero al ver el brillo en sus ojos, el temor la invadió de nuevo. Tu padre no solo hizo un trato, Clara, vendió su alma. Y tú no eres una simple cliente, eres parte de esto. Ellos te quieren, dijo, apuntando con un dedo tembloroso hacia ella. Las palabras resonaron como un disparo. —¿Qué quieres decir con qué? —¿Me quieren? ¡No he hecho nada! Clara se sintió pequeña, vulnerable. La desesperación se instaló con fuerza. —Esto es una locura. El extraño sonrió con malicia. Todo el mundo hace cosas para sobrevivir. Tu padre no fue la víctima, y tú serás el sacrificio que ellos necesitan. Esa palabra, sacrificio, golpeó como un martillo. La puerta se sacudió con otro fuerte golpe, y Valeria soltó un grito. —¡Mamá! ¿Y si nos atrapan? —¡Cálmate, Valeria! —gritó. Pero su tono no era tan seguro. Clara se sentía atrapada en una caverna oscura, con secretos acechando a su alrededor. La figura oscura del extraño avanzó un paso. Hay algo que debes saber. Lo que sucedió después del accidente. Tu madre ocultó la verdad. Puedes preguntarle a ella. Clara se giró. Su mirada se encontró con la de Emilia, que ahora parecía un espectro asustado. —¿Qué estás diciendo? Clara no podía creer las palabras de aquel hombre. —¿Qué hay detrás de todo eso? Emilia tembló. Las decisiones que tomé eran para protegerte. Era sobre tu padre. Y no solo eso, Clara. Tú eres especial. Déjame en paz con la tontería de ser especial. Esto no tiene sentido. Clara gritó, sintiendo como la rabia ardía en su pecho, pero miró a su madre, quien ahora parecía una sombra, sus ojos llenos de miedo. Luego, un sonido fuerte de cristales rompiéndose interrumpió la conversación. Clara giró la cabeza hacia la ventana, y un rostro conocido apareció, atravesando la oscuridad. Era el rostro de un viejo amigo. Martín, uno que había estado ausente durante años. —¡Clara! —gritó mientras un grupo de hombres con chaquetas oscuras lo seguían. —¡Corre, no hay tiempo! Los ojos de Clara se abrieron de par en par. —¡Martín! ¿Qué haces aquí? ¿Quiénes son ellos? No hay tiempo para explicaciones. Sálvate. Y con su frase tomó su mano, sacándola hacia la salida. Aún así el hombre extraño gritó. —No pueden irse. La verdad no está completa. Donde vayan, ellos irán. Clara sintió que el tiempo se detuvo. —¿A dónde? —le preguntó el corazón apesadumbrado. Pero antes de que pudieran responder, el estruendo de la puerta estalló. Los hombres irrumpieron en la casa, como sombras acechantes. Todo sucedió en un instante. Clara vio cómo el pánico se reflejaba en los ojos de su madre, y el brillo del peligro se encendía en los ojos de Jorge. Martín la arrastró, pero un grito desgarrador de Valeria la detuvo en seco. —¡Mamá, no te vayas! Valeria se aferraba a Emilia, atrapada entre la incertidumbre. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Era su hermano, su madre, su hija. ¿Cómo podía elegir? De pronto, el extraño gritó a su alrededor. —¡No! Ella es tu clave. No puedes dejarla. Es tu sangre. Su grito fue una última súplica, un eco desesperado. Y entonces un disparo sonó en la habitación. Clara sintió como el aire se congelaba. Valeria cayó al suelo. El caos se detuvo. La confusión se apoderó de todos. —¡Valeria! —gritó Clara, y su corazón se hundió al ver a su hija en el suelo. —No, no, no
Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su mundo colisionaba en un punto donde todo se quebraba. La puerta, las sombras, el desconocido, todo se desvanecía ante su angustia. La verdad que habían construido a su alrededor se había vuelto polvo, y Clara no sabía si podría volver a levantarse. El viento sopló en la habitación, llevándose el caos, dejando un silencio gélido. La imagen de Valeria, tendida en el suelo, sería un eco en su mente por siempre. ¿Qué había desencadenado todo esto? ¿Era verdad lo que el hombre había dicho sobre su sangre? Todo lo que conocía, todo lo que había amado, estaba a punto de desmoronarse ante sus propios ojos. Clara, con su corazón desgarrado, se dio cuenta de que el sacrificio tal vez había comenzado. Pero, ¿cuál era su costo? ¿Quiénes eran los verdaderos actores detrás de su dolor? La noche había llegado, y con ella la promesa de más secretos sombríos por descubrir. Clara sintió que el aire se le escapaba al ver a Valeria en el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía ser, no podía estar pasando. Corrió hacia su hija. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente intentaba asimilar lo que acababa de suceder. «Valeria, despierta», gritó, arrodillándose junto a ella. La imagen de su hija tendida ahí era un pinchazo profundo en su pecho, un dolor que iba más allá de lo físico. La luz empezaba a desvanecerse y el mundo se volvía en un caos de sombras. «Mamá, no». Valeria abrió los ojos de repente, pero su expresión era de miedo. Clara sintió alivio, pero ese respiro fue corto. En un instante comprendió que el peligro aún acechaba. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria, tratando de incorporarse. Clara la sostuvo. Sus manos temblaban. El extraño, que se había caído, se levantó lentamente. Aún tenía esa risa burlona en el rostro, como si disfrutara del caos. «¿Crees que puedes escapar de esto? Ahora saben que estás involucrada». «¿Quiénes?». Clara sintió el terror profundizarse. Miró mezcla de furia y diversión. «Cierra la boca», gritó Jorge, dando un paso hacia él. Pero Clara sintió que la situación se tornaba cada vez más peligrosa. La tensión se palpaba. «No hay tiempo», dijo Martín, quien parecía haber vuelto consciente de la destrucción. «Tienen que irse ahora». Su voz era grave, casi suplicante. «Valeria, levántate». Clara le gritó a su hija, pero en ese momento un estruendo resonó. La puerta principal fue derribada con un golpe ensordecedor. Clara vio a varios hombres entrar, todos con miradas frías. «Vamos, muévanse», ordenó uno, y el miedo se apoderó de todos. «¡Corran!», gritó Martín, mientras empujaba a Clara y Valeria hacia la parte de atrás de la casa. «No puedo dejar a mi madre», dijo Valeria, pero Clara la obligó a seguir corriendo. La angustia llenaba el aire y el peligro parecía abrazarles como una sombra. Pero en un instante de locura, un grito rompió el pánico. «¿Dónde está el medallón?». El extraño gritó mirando a Clara. «¿Qué medallón?». Clara no entendía. Su mente estaba en blanco. «No tengo nada». «Tú lo llevas. Tú eres la única que puede abrir las puertas que se cerraron». La rabia brotaba de él, y eso la llenó de confusión. Clara se detuvo en shock. ¿Abrir qué? Se sintió atrapada en su propia historia, y en ese momento se dio cuenta de que este peligro iba más allá de su familia, más allá de su padre. Una de las sombras que habían entrado comenzó a moverse hacia ella. «¿Lo qué?». «Tienes es un legado», dijo un hombre de la nueva llegada. Su voz era serena, pero había una firmeza inquietante.
El medallón es la llave, y tú eres del linaje que debemos proteger. ¿Qué estás diciendo? No soy nada de eso. Clara gritó, empujando hacia atrás en un intento de protegerse. Tú eres la sangre de alguien importante, replicó. Todo se volvió un caos de gritos y movimientos. En el fondo, el extraño se reía. La verdad y el sacrificio vienen de la misma fuente. Ahora, tu elección definirá a quién llevarás contigo y a quién dejarás atrás. Las palabras lo atravesaron como un puñal. De repente, un fuerte golpe resonó. Parece que algo había estallado afuera. Clara giró y por un momento vio una figura conocida. Era Jorge, con una mirada intensa. ¡Clara! Gritó. ¡No te dejes llevar! Y entonces todo se volvió aún más extraño. Clara sintió una vibración en el aire, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué está pasando? Preguntó, su corazón latiendo, mientras una luz brillante se encendía en la habitación. La verdad más oscura empezaba a dibujar su camino hacia ellas. ¡Valeria, corre! Gritó Clara, sintiendo que la conexión entre ellas se quebraba. Lo que estamos perdiendo ya no regresará. Y entonces se produjo la explosión. Un destello de luz navegó por el aire. Todo estalló en fragmentos, llevándolas a una realidad en la que nunca pensaron que llegarían. En un instante, Clara, Valeria y la casa se desvanecieron en la oscuridad. De repente, Clara despertó en un lugar despojado de memoria. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado? La confusión era abrumadora. Y en esa confusión sintió una presencia atrás de ella. «¡Hola, Clara!». La voz resonó en sus oídos, y las imágenes comenzaron a aclararse. Clara giró y se encontró con alguien que nunca había esperado ver. «Lo siento por todo, pero los secretos no se pueden enmascarar por mucho tiempo». Era su padre, Jorge. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué había sucedido realmente? La historia aún no había terminado. Clara sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Era atroz, era doloroso, pero todos los misterios parecían estar por delante. ¿Qué verdad le esperaría en el horizonte? ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? El misterio de su vida y sus secretos apenas comenzaba a revelarse. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Clara miró a su padre, Jorge, su rostro marcado por el tiempo y las decisiones que lo habían atormentado. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste antes?», gritó, el dolor punzando en cada palabra. La imagen de Valeria, luchando por levantarse, le partía el corazón. «Clara, escúchame. No hay tiempo para explicaciones largas», dijo Jorge, su voz temblorosa. «Tú eres el legado de nuestra familia. El medallón que mencionaron es un enlace a un secreto que puede liberarnos a todos, pero también atrae a enemigos que nunca supimos que teníamos». Los hombres de chaqueta oscura avanzaban lentamente, las sombras danzando entre ellos como si tuvieran vida propia. «No se pueden llevar a Clara», gritó Martín, interponiéndose entre ellos y la puerta. «No les dejes acercarse. Esto no es solo un juego», dijo el extraño, su voz resonando bajo la risa. «El precio del sacrificio es alto, y las casas en tus venas están a punto de hacer que todo estalle». Clara recordó las palabras de su hermano, la advertencia sobre lo que había en su sangre. El sacrificio. Esa palabra resonaba densa y oscura. Miró a Valeria, quien intentaba levantarse, y su madre,
con la mirada llena de confusión. ¿Qué sacrificio?, preguntó. Su voz era un hilo de desesperación. ¿Más amas? Mamá, dime que todo esto es una locura, gritó Valeria, su voz quebrándose. Clara extendió la mano hacia ella, un impulso desesperado para protegerla. El sonido de un estruendo resonó. La habitación vibró con intensidad y la puerta estalló. Clara sintió como su corazón se detuvo cuando una figura conocida apareció. Era el hermano de Jorge, un rostro que había conocido de niña. Ese mismo rostro que había sido parte de un tiempo antes del dolor. «Clara», gritó Andrés con voz desesperada. «Aquí no es seguro. Necesitamos irnos ahora». La adrenalina corrió por las venas de Clara. No tenían un segundo que perder. «Vamos, salid», exclamó, mientras tomaba la mano de Valeria. El caos se desató. La casa se llenó de gritos y el crujir de la madera retumbaba en sus oídos. Mientras corrían hacia la salida, Jorge se acercó y gritó: «Ustedes son la línea de defensa. No dejen que lo que somos nos defina». Clara se giró, encontrando su mirada seria, casi feroz. Las sombras estaban sobre ellos, llenando el espacio. Clara sabía que lo que estaba en juego no solo era su vida, sino todo lo que habían intentado construir. «Sigue corriendo», dijo Martín, mientras empujaba a Clara y Valeria hacia el exterior, donde el caos reinaba como nunca. El aire frío de la noche envolvió a Clara. La adrenalina corría por su cuerpo. Le dio la mano a Valeria y miró a su madre a los ojos por última vez. «No mires atrás», gritó, mientras las sombras amenazantes se extendían detrás de ellas. De repente la luz del amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, como una promesa, como un nuevo inicio. Fue en ese momento que Clara sintió como todo lo que había sucedido había llevado a este instante de liberación. «Estamos a salvo». Valeria respiró, dejando caer las lágrimas. Se sintió ligera, finalmente poder dejar atrás el peso de la oscuridad. La verdad ya no era una cadena, sino una llave hacia un futuro diferente. Con el paso siguiente, las sombras se disiparon y la paz comenzó a llenar sus corazones. «Nos enfrentaremos al futuro juntas. Seremos fuertes. Ya no hay secretos entre nosotras», susurró Clara, abrazando a Valeria y a su madre. Y mientras las tres miraban al nuevo día que se alzaba, supieron que sus vidas nunca volverían a ser iguales, pero tendrían la fuerza para enfrentarse a lo que vendría. Pero antes de que pudieran dar un paso adelante, el extraño apareció en el horizonte, sonriendo, como una sombra que nunca se iría por completo. «Pero no te vayas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo con tu energía. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este explosivo desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer lo que sucedió. No esperes ni un segundo más para mostrar tu lealtad. Hagamos crecer esta comunidad.